En la costa sudoeste del Río de la Plata está la ciudad de Buenos Aires y su conurbano. Su imagen satelital puede darnos la impresión agobiante de un inabarcable y laberíntico hormiguero. Pero insertando la cartografía de hace 150 y 200 años, su proceso de gestación se nos hace más comprensible. Es una muy modesta ciudad, una aldea de adobe en su primera época, con su regular amanzanamiento, en un borroso borde costero de la llanura pampeana. El dibujo de su fundador, hecho en el año 1580, allí estaban las aguas del río. Donde hoy vemos a la Casa de Gobierno o Casa Rosada, existía hasta hace 150 años el fuerte. En 1855 se construyó sobre el lecho poco profundo el gran edificio de la aduana llamada de Taylor, que era el nombre del ingeniero inglés que la proyectó. Tenía una torre faro y una larga dársena que se internaba 300 metros río adentro. El ferrocarril costero y su estación terminal central van modificando en las siguientes décadas el frente acuático. Antes de que llegue el siglo XX, la Casa Rosada reemplazó a los restos de la casona del fuerte. En esta foto de 1890 vemos todavía las lavanderas de Buenos Aires, tendiendo la ropa sobre las toscas de la ribera, a pocos metros de los vagones y de estos edificios, de los cuales la Casa de Gobierno es el único que subsiste. La aduana es demolida y terraplenada bajo los jardines de Plaza Colón. Pero esta imagen costera será borrada para siempre en los años siguientes. Una transformación total de la costa se lleva a cabo en esta última década del siglo para construir Puerto Madero. La estación Pero partiendo de la actual imagen de lo que es Puerto Madero, pasamos para atrás la película que reconstruye cómo fue este proceso que borró lo que fue el borde costero hasta 1887. Incluso llegamos hasta la imagen del paisaje natural, anterior al arribo de Juan de Garay en 1580. Casi las únicas transformaciones de la costa en los siguientes 250 años serán el fuerte, edificado en ladrillo cocido en el siglo XVIII, la aduana de Taylor y las dársenas en 1855 y el ferrocarril costero, que crece a partir de 1865, primero hacia el sur y después hacia el norte. Los barrios del sur, Montserrat y San Telmo, fueron durante 300 años barrios costeros, hasta que en la última década del siglo XIX la construcción de Puerto Madero los separó del río.
esta ribera sur, después del barrio de San Telmo, encontramos la boca del riachuelo, que era el puerto natural de la ciudad del pasado. Desandando este camino hacia el centro, el terreno se eleva en Parque Lezama y en los altos de San Pedro Telmo, que conservan vestigios de esa antigua Buenos Aires. El terreno baja nuevamente y donde hoy está la calle Chile, desembocaba el Zanjón de Granados, inundado los días de lluvia. Desapareció entubado antes de que llegara el siglo XX, pero dejó su vestigio en la cortada de San Lorenzo y en los túneles que descubrió un vecino debajo de su propiedad, en la calle Defensa. El terreno vuelve a elevarse suavemente en la zona de los grandes conventos del barrio de Montserrat. La primera chimenea industrial de la ciudad a una cuadra del centro y el viaducto ferroviario son preanuncios de una nueva época que conviven con la antigua costa. Las torres y cúpulas que subsisten escondidas por los edificios modernos son los hitos que nos permiten enfocar esta costa desde el lado opuesto. En las últimas décadas del siglo XIX, el río aún era visible desde las terrazas del barrio sur. El antiguo fuerte vigilaba el río y la estratégica boca del riachuelo. A partir de 1887 se inicia la construcción de Puerto Madero y antes del 1900 quedará borrada para siempre esa ribera original. En un minuto recorremos un siglo de cambios en el paisaje urbano de la costa sur. Su gestación, su decadencia, los rellenamientos en los años 80 de lo que será la reserva ecológica y la gran renovación urbana de la última década. Este enfoque que usan los partes del estado del tiempo de la televisión está registrando las transformaciones de estos últimos años. Tenemos una humedad relativa del 74%, esto ayudó a que Pero volviendo atrás en el tiempo, descubrimos encaramado en lo alto de la aduana a Benito Panunzi, pionero de la fotografía urbana, en una tarde de 1867. Su toma registra el borroso encuentro entre tierra y agua de esa costa sur, con mucha ropa tendida sobre la tosca, en un paisaje urbano casi caótico. En la siguiente década, otra toma registra la irrupción del viaducto ferroviario. Sin embargo, aproximándonos con la lupa, descubrimos que también sobrevivía un vestigio de la época hispana, la aduana vieja, luciendo su tejado andaluz y su portal barroco. Esta antigua amistad entre las aguas del Plata y los barrios del sur desaparecerá en el 1900, bajo las calzadas de Paseo Colón. Desde los altos de San Pedro, allá por 1830, alguien nos observa. Es el ingeniero Carlos Pellegrini, que dibuja en forma minuciosa lo que ve en el río, en la costa y en el centro.
Desde la torre del colegio y la del cabildo, cada torre y cúpula del centro es ubicada con precisión, hasta el mástil del fuerte sobre el borde del río. Pasa revista a numerosas embarcaciones, anotando los sitios en que están ancladas. En los pozos, en la rada interior, en la rada exterior. Balandras, carros de agua y lavanderas no escapan a su mirada curiosa. Es el mismo estuario que hoy vemos desde el confín de la reserva ecológica. Si se hubiera actualizado esta imagen en las décadas siguientes, veríamos aparecer la primera chimenea industrial antes de 1850 y el viaducto ferroviario 10 años después. Venía de la Boca, pasaba frente a las torres en construcción de San Telmo, ante el diario quehacer de las lavanderas y la irrupción de las chimeneas industriales y los postes telefónicos. Las recobas de Paseo Colón serían la visión actual que corresponde a esta mirada de 1880. Pasando la pequeña estación Venezuela, se puede descubrir con lupa a la Aduana Vieja, en la barranca de la calle Belgrano. La chimenea del Molino de San Francisco se superpone a las torres de San Ignacio. Al llegar a la bajada de la calle Alsina, espiemos lo que actualmente se ve en esa misma esquina. El primer rascacielos porteño, construido en 1910 por la Compañía del Ferrocarril Central. Este frente acuático de los barrios del sur será objeto de una profunda transformación al acercarse el 1900. Se estaban completando rápidamente las obras más colosales jamás vistas en la ciudad hasta entonces. Había nacido Puerto Madero. El apogeo de este puerto, en las primeras décadas del siglo, fue registrado por el cine mudo en su gran convocatoria, tanto de laboriosos trabajadores como de paseantes curiosos. Pero hacia mediados de siglo entra en un período de decadencia hasta quedar casi abandonado. Sin embargo, antes de llegar el siglo XXI, está en pleno renacimiento. A pesar de la crisis, se rescata y se recicla el cuantioso patrimonio heredado y se emprenden nuevas iniciativas urbanas. Las torres de San Telmo, enfocadas desde la actual Costanera Sur, son el hito que nos permite vincular el siglo XIX con el presente. La Costanera Sur vuelve a brillar gracias a las obras de restauración y puesta en valor. La Reserva Ecológica se integra a ella con su nuevo aporte de vida silvestre. Porteños y visitantes redescubren estos sitios, en los que a la herencia del pasado se suman hoy nuevas iniciativas urbanas y una nueva nomenclatura que rescata los nombres de mujeres argentinas.
Plaza San Martín fue durante los 3 primeros siglos de la ciudad el modesto suburbio llamado El Retiro. El borde del río hace 150 años estaba debajo de la barranca, donde hoy está la avenida Leandro Alem. Recorramos hacia atrás el tiempo por medio de la cartografía. Hace 200 años, en ese paraje del Retiro, terminaba la ciudad. Emeric Essec Vidal, marino y pintor inglés, fue el autor en 1818 de este Panorama del Retiro. Todo esto no existía hace 150 años. El borde del río estaba en lo que hoy es la avenida Leandro Alem. Si la Torre de los Ingleses, el Hotel Sheraton y el Cavanagh hubieran sido edificados hace 200 años, se verían así. Ese espacio era compartido por las lavanderas, los aguateros con sus carros cisterna, los pescadores que desplegaban redes desde sus cabalgaduras, los granaderos abrevando sus caballadas y hasta algún atrevido bañista. Esta es la costa dibujada con precisión por Pellegrini en 1830. La barranca del Retiro aparece a la derecha. Una fotografía actual de esa misma costa, tomada desde el mismo ángulo, da cuenta de una inimaginable transformación. Sin embargo, es posible encadenar los documentos visuales y reconstruir el proceso. Intentémoslo desde esta visión abuelo de pájaro, en la que vemos en primer plano el Alto con la Plaza de Toros. En 1895 construyen el Pabellón de Bellas Artes. En 1910 vemos el suntuoso Hotel Plaza. Edificios de una envergadura nunca vista en la ciudad van haciendo su aparición tanto en el alto como en el bajo a partir del 1900. La monumental estación terminal del ferrocarril, la más grande de Sudamérica, es inaugurada en 1915. Por esos años se inician los extensos rellenamientos debidos a las obras de Puerto Nuevo que vemos en la lejanía. Van apareciendo los elevadores de granos y los edificios que actualmente tienen funciones judiciales. Llegando a esta fotografía de 1941, tomada desde lo alto del Cavanagh. Así se ve desde la Torre Alas, Puerto Nuevo y Catalinas Norte, al terminar el siglo XX. Las torres de Catalinas Norte crecen en las últimas décadas del siglo, ocupando el sitio en que estaba el Parque Japonés. El dinamismo de las grandes transformaciones continúa en el barrio de Retiro con nuevos proyectos para el siglo XXI. Antes que la mano del hombre empezara a modificar el paisaje, la costa en este mismo lugar, al norte del Retiro, se veía así. Sobre la barranca, algunas quintas y residencias campestres apenas modificaban el carácter silvestre de esa ribera. Pero a partir de 1860 llegan los tranvías tirados por caballos y los ferrocarriles. Entonces la ciudad crece y todo empieza a cambiar. Las viejas residencias rurales comparten el nuevo barrio con industrias y nuevos vecinos de todas las clases sociales. Más arriba, la calle Larga. En la década de 1870, altas chimeneas cortan el horizonte del Plata. Pertenecían a las instalaciones para proveer de agua potable a la ciudad.
Las lavanderas verán en adelante aliviada su tarea gracias a la canilla y al piletón. Anteriores plantas de bombeo habían sido requeridas por las calderas de las primeras locomotoras. A partir de 1871, el plan del ingeniero Bateman irá dotando a Buenos Aires con instalaciones sanitarias de primer nivel mundial. Dada por la metrópolis moderna, la antigua orilla respira la memoria de una ribera que ya no está, pero dejó algunas huellas. El gran establecimiento de aguas Recoleta se trasladó a Palermo en 1920. Pero los rieles de Retiro y las dársenas de Puerto Nuevo, con sus grúas, sus depósitos de contenedores, sus grandes usinas y sus areneras, se interpusieron para siempre entre aquel primer suburbio costero y las aguas del río. Pero en la costanera norte, la ciudad sigue buscando su reencuentro con el Plata. El Parque 3 de Febrero, el Bosque de Palermo, nació en la zona costera norte de la ciudad de Buenos Aires. En el pasado, era una franja de tierras bajas formada por suelos aluviales. El Gran Río y la Gran Llanura eran dos infinitos que tuvieron allí su solitario encuentro durante miles y miles de años. Los conquistadores llamaron Río de la Plata al Gran Río, pero la Gran Llanura conservó un nombre de raíz quechua, Pampa. El viejo Palermo de Rosas se había convertido en el Parque 3 de Febrero de Sarmiento. Según los diseños del paisajista francés Carlos Thys, estos parques y jardines se soñaron como el más bucólico encuentro entre la ciudad y el río. Y aún busca por medio de túneles actualmente en construcción un mejor acceso a la costanera. La costanera norte, el más logrado encuentro entre la ciudad y el río, soñada por Benito Carrasco, el discípulo argentino de Thys, empieza a hacerse realidad en 1930. Un barrio de grandes residencias felizmente no se concretó. El aeroparque Jorge Newbery tampoco fue el mejor aporte a la anhelada reconciliación entre la ciudad y el río. Las vías del ferrocarril Central Córdoba y sus muros para contener las mareas dibujaban el límite entre la tierra y el agua. A lo largo de ese siglo XX, otros grandes hitos van conformando el paisaje costero.
Cada década construye una realidad física siempre nueva, pero también un imaginario. La obra siempre continúa porque hay una cuantiosa herencia que preservar, pero también graves deudas que saldar con el medio ambiente natural y con una ciudad futura que no reitere nunca más las iniquidades del pasado. Cara es angelical, tus ojos brillan a cual más me besas, es como soñar. Soñar que alguien del más allá me besa con loca pasión, pues tiene lo que más me gusta a mí. El paisaje de la costa tiene origen en el encuentro del río con la pampa, pero debemos asumirlo además como fruto del trabajo humano, como paisaje cultural de nuestra singular herencia urbana.